Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos adentramos en una historia fascinante, ¿eh? Una que tiende puentes. Hablamos de la doctora Alejandra Paniagua. Ella es médica guatemalteca, especialista en psiquiatría. Mm, Y su camino la ha llevado, fijaos, desde la Universidad de Columbia, en Nueva York, hasta las comunidades de Santiago Atitlán, allí en Sololá, Guatemala. La base para esta inmersión profunda que vamos a hacer hoy es un artículo de la serie Éxitos, de la revista de soymigrante.com. ajá. Y con él vamos a conocer mejor a una profesional que no solo investiga, sino que actúa, ¿no? Movido por una convicción muy fuerte sobre la salud mental. La doctora Paniagua está ahora mismo haciendo un postdoctorado en epidemiología psiquiátrica. Es un campo, bastante complejo que busca entender cómo y por qué las enfermedades mentales afectan a distintas poblaciones. Pero su trabajo va mucho más allá de lo académico, ¿eh? Está muy implicada en construir un sistema de apoyo, de ayuda en salud mental en una de las zonas quizá más necesitadas de su país. Así que hoy vamos, a desgranar un poco su trabajo, desde la investigación sobre esquizofrenia hasta cómo implementa programas en las comunidades, adaptados a la cultura. Veremos qué la motiva y el impacto real de su enfoque. Venga, vamos a conocer esta conexión entre ciencia, comunidad y alma, podríamos decir. Para empezar a entender la dimensión de su trabajo, situémonos primero en Nueva York, en Columbia. ¿Qué significa exactamente esto de la epidemiología psiquiátrica? Y sobre todo, ¿cómo se conecta con Guatemala? Pues mira, es una disciplina realmente interesante, ¿eh? Porque lo que hace es fusionar dos mundos, la salud pública y la salud mental. La epidemiología, ya sabemos, estudia patrones de enfermedad. ¿Quién enferma? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Claro. Pues aplicado a la psiquiatría lo que busca es desentrañar las causas, los factores de riesgo, también los factores protectores de los trastornos mentales, pero a gran escala, a nivel poblacional. El objetivo final no es solo entender, ¿sabes?, sino desarrollar estrategias de prevención e intervención que funcionen de verdad en la comunidad. Ya, no solo para el individuo. Exacto, no solo a nivel individual. Y el artículo de soymigrante.com deja muy claro que el enfoque de la doctora Paniagua no es nada abstracto, ¿eh? Es muy, muy concreto. La esquizofrenia, y particularmente en las áreas rurales de Guatemala. Tiene una frase que a mí me ha impactado. La salud mental es un derecho humano básico y no un privilegio. Potentísima. Sí, una idea poderosa, pero que choca, claro, con la realidad que ella misma describe, donde este derecho, se desatiende muchísimo. Totalmente. Y se desatiende, como ella bien identifica en el artículo, por varias razones. Por un lado, la que ya imaginamos, la crónica falta de recursos, que afecta a todo el sistema de salud guatemalteco, pero especialmente a la salud mental. Claro. Y por otro lado, menciona también ciertas cuestiones culturales, que esto puede ir desde el estigma, ¿no? El estigma que todavía rodea a las enfermedades mentales, hasta creencias que dificultan que la gente busque ayuda profesional o siga los tratamientos. Vamos a profundizar un poco en la esquizofrenia, que es la condición en la que ella centra gran parte de su trabajo. ¿Por qué es tan crucial abordarla, sobre todo en estos contextos rurales? A ver, la esquizofrenia es una de las condiciones de salud mental más severas y además es crónica. Afecta al pensamiento, a las emociones, a la percepción de la realidad. Vamos, es muy incapacitante si no se trata. Sin un tratamiento adecuado y que sea continuo, puede llevar a un deterioro cognitivo importante, a la incapacidad funcional, al aislamiento social, que puede ser devastador. Las relaciones familiares, la comunidad, todo se ve muy afectado. Madre mía. La doctora Paniagua lo dice muy claro en el artículo, ¿eh? Cita una realidad que encontró y que es alarmante. En Guatemala, la mayor parte de las personas con esquizofrenia y otros problemas de salud mental no reciben ningún tipo de tratamiento, sobre todo en áreas rurales. Es tremendo pensar eso. Es que significa vidas marcadas por un sufrimiento que se podría evitar, ¿sabes? Y un potencial humano que se desperdicia totalmente. Es un panorama desolador, la verdad. Y frente a un desafío así, tan grande, con pocos recursos, con barreras culturales, ¿cuál es la estrategia que propone la doctora Paniagua?
El artículo destaca un enfoque muy particular. Sí, y yo creo que es la clave de todo, la colaboración. Ella insiste muchísimo en esto. El artículo recoge sus palabras exactas. El desafío de la salud mental no se puede enfrentar solo. Se necesita del apoyo de la familia del paciente y también de la comunidad. O sea, no es algo de arriba abajo. No, para nada. No es un problema que un médico o el sistema de salud por sí solo puedan resolver desde un despacho. Necesita un tejido social que entienda y que apoye. ¿Y cómo se traduce esa filosofía, esa colaboración, en acciones concretas? ¿Cómo hicieron para entender la realidad de allí, de Santiago Atitlán, y diseñar algo que funcionara? Pues aquí es donde su método me parece realmente interesante y muy respetuoso. El artículo explica que su equipo no llegó allí a imponer un modelo sin más. Hicieron un trabajo de inmersión, de diálogo profundo con la comunidad. Ajá. Hablaron con todo el mundo, con los propios pacientes, con sus familias, cuidadores, con el personal de salud local, que muchas veces está sobrecargado y tiene poca formación específica en salud mental, con las comadronas, que son figuras clave allí. Claro, importantísimas en la comunidad. Y también, y esto es muy significativo, hablaron con terapeutas mayas tradicionales. Ostras, eso es fascinante. Incluir a los terapeutas mayas implica reconocer otros saberes, ¿no? Otras prácticas que ya existen. Totalmente. Refleja una humildad científica y una voluntad de integrar, no de suplantar o de imponer. Y la pregunta central que les hacían era muy directa, muy humana. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué necesitan en relación con la salud mental, con la recuperación? ¿Y qué respondieron? Pues la respuesta que recibieron, según cuenta el artículo, fue muy reveladora y conmovedora, la verdad. Sí, el artículo la cita tal cual. Lo que quieren es ser aceptados e integrados a sus familias, en la iglesia, en la vida diaria. O sea, no pedían la última tecnología ni la cura mágica. Pedían algo básico: pertenecer, dignidad, inclusión. Exacto. Esa respuesta fue la que marcó todo. Se convirtió en la piedra angular del programa que desarrollaron después. El foco no estaba solo en reducir síntomas, sino en mejorar la calidad de vida y la integración social. Y de ahí, de ese diálogo, nació el programa Recupera. Hablemos de Recupera. El artículo lo describe como una adaptación guatemalteca de un modelo internacional de psicoeducación familiar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo lo adaptaron a Santiago Atitlán? A ver, la psicoeducación familiar es un enfoque que tiene bastante evidencia científica detrás. Ha demostrado ser muy útil para manejar condiciones como la esquizofrenia. La idea principal es que la familia, que al final es muchas veces el principal apoyo del paciente, necesita información, necesita herramientas para entender la enfermedad y para manejarla mejor en el día a día. Entiendo. Pero claro, un modelo internacional no se puede simplemente copiar y pegar, no. La doctora Paniagua y su equipo hicieron un esfuerzo muy consciente por adaptarlo culturalmente a la realidad de Sololá. Y el artículo destaca justo eso, que Recupera pone el énfasis en integrar ciencia con sabiduría ancestral. ¿Y cómo se ve esa integración en la práctica? ¿Qué tipo de conocimiento ancestral incorporan? ¿Cómo dialoga con la psiquiatría, digamos, occidental? El artículo no entra en detalles súper exhaustivos de qué prácticas concretas se integran, pero sí que subraya la filosofía que hay detrás, el respeto por la cosmovisión local y buscar un lenguaje común. Podría ser, por ejemplo, usar metáforas o conceptos locales para explicar la enfermedad, o incorporar rituales de apoyo de la comunidad, o trabajar mano a mano con los terapeutas mayas para que las intervenciones sean coherentes culturalmente, ¿sabes? Que no choquen con las creencias de la gente. Se trata de construir sobre lo que ya existe, validando el conocimiento local junto al científico. Suena muy sensato, la verdad. Entonces, ¿qué se les enseña concretamente a las familias con Recupera? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es empoderar a la familia. El artículo cita a la doctora Paniagua diciendo que la familia puede ser o bien la principal fuente de apoyo, o por el contrario, la que decide que la persona se va a quedar encerrada y sin tratamiento. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, el programa busca transformar esa dinámica. Primero, les enseñan qué es la esquizofrenia, la desmitifican, les explican que es una condición de salud, una enfermedad del cerebro. Y algo crucial, como dice la doctora, no es una maldición ni una brujería, y que no es culpa de nadie. Solo eso ya tiene que ser un alivio tremendo para muchas familias. Quitar esa culpa, ese estigma. Claro, es un paso enorme.
Y además de entender la enfermedad, les dan herramientas prácticas. Aprenden sobre la importancia del tratamiento farmacológico, si es necesario, y cómo ayudar a que se siga. Pero también, y esto es vital, les enseñan habilidades de comunicación. ¿Cómo comunicarse mejor? De apoyo, no conflictiva. Cómo identificar señales tempranas de una posible recaída y qué hacer. Y volviendo a esa respuesta clave que les dio la comunidad, se trabaja mucho en cómo integrar de nuevo a la persona en la vida familiar, en la comunidad, en la medida de lo posible. Los resultados que menciona el artículo, aunque la propia doctora los califica con mucha humildad de cambios pequeños, a mí me suenan enormes en términos humanos. Absolutamente. La cita que recoge el artículo es muy poderosa. Personas que estaban encerradas por años sin hablar, ahora llegan a los grupos, saludan, reconocen, dicen gracias. Madre mía. Eso no son cambios pequeños en la vida de esas personas y de sus familias, vamos. Son transformaciones que devuelven dignidad, conexión, esperanza. Demuestran que la recuperación, incluso en condiciones severas como la esquizofrenia y en contextos con pocos recursos, es posible si el enfoque es el adecuado. Es un testimonio impactante, sí, del poder de estas intervenciones adaptadas culturalmente, centradas en la comunidad, en la familia. Ella misma dice que este tipo de enfoque no es lo habitual en Latinoamérica. Totalmente. Recupera se perfila como un modelo que ojalá se pudiera replicar porque es muy necesario. Pone de relieve que la solución no siempre es construir grandes hospitales psiquiátricos, sino fortalecer los recursos que ya existen en la propia comunidad, empezando por la familia, y hacerlo respetando y dialogando con la cultura local. Todo esto nos lleva a preguntarnos por el origen, ¿no? ¿De dónde viene esta vocación tan fuerte? ¿Qué impulsó a la doctora Paniagua a dedicarse a la psiquiatría y, en concreto, a este trabajo en Guatemala? El artículo da algunas pistas. Sí. Parece que la semilla se plantó pronto. Ya en secundaria, ella se dio cuenta de una realidad muy dura. La desigualdad tan grande en el acceso a servicios de salud básicos que sufría la población indígena en las zonas rurales de Guatemala. Ya desde joven. Sí, esa conciencia social temprana fue lo que la motivó a estudiar medicina en la Universidad Francisco Marroquín, con la idea, supongo, de poder hacer algo al respecto. Y dentro de la medicina, ¿cómo acabó en la salud mental? Pues durante la carrera identificó la salud mental como, y cito, el área más abandonada del sistema. Vio la necesidad enorme y la falta de respuestas. Pero, ojo, no fue solo una observación académica o del sistema. El artículo revela que hubo también un componente personal muy fuerte, una experiencia que la marcó muchísimo. Así es. Ella comparte algo muy íntimo. Dice que su propia familia vivió la dificultad de buscar servicios de salud mental para un integrante en Guatemala. No los encontrábamos. Eso me marcó profundamente. Uf. Vivir eso en primera persona, ese laberinto, esa frustración buscando ayuda. Le tuvo que dar una perspectiva interna, una empatía que seguro que alimenta su compromiso diario. Sin duda. Es que suele pasar, ¿no? Cuando se junta la observación de una injusticia social, la identificación de una necesidad médica que nadie cubre y encima una experiencia personal directa y dolorosa, pues de ahí surgen los compromisos más sólidos, más duraderos. No es solo un trabajo, es una misión vital para ella, está claro. Sí, se nota. Y su conexión con Guatemala, aunque esté basada académicamente en Nueva York, es constante. Es muy profunda. El artículo lo confirma así. Dice que pasa varios meses al año en Guatemala, no solo supervisando y formando al equipo local de Recupera, sino haciendo algo también muy importante, dando apoyo emocional a ese mismo equipo. Ella reconoce que en este campo escuchamos historias muy duras. Es que eso es fundamental. Es un cuidado que va en todas direcciones. Totalmente. Es un modelo de liderazgo muy consciente, muy humano. Entiende que para cuidar a otros, los que cuidan también necesitan que les cuiden. El desgaste emocional en salud mental, y más en contextos difíciles, es altísimo. Cuidar a su equipo es clave para que el proyecto sea sostenible y para mantener la calidad humana del trabajo. Y su mirada no se queda solo en las comunidades rurales de Guatemala, ¿eh? Desde Nueva York también observa y reflexiona sobre la experiencia de los migrantes guatemaltecos y latinos en general. Sí, el artículo recoge una reflexión suya muy pertinente sobre la crisis emocional que viven muchos migrantes. Dice: la población latina vive actualmente un estrés constante. La migración en sí es un factor de riesgo para ansiedad, depresión o incluso psicosis. Es una afirmación bastante contundente, la verdad. Ya,
Conecta su trabajo local con una realidad global. Exacto. Y añade algo que me parece crucial. Es una situación humanitaria que no se reconoce como tal. Ponerle esa etiqueta, situación humanitaria, cambia la perspectiva, ¿no? No es solo un problema individual de adaptarse, es una crisis colectiva. Totalmente de acuerdo. Esa perspectiva es fundamental, porque vincula las vulnerabilidades que ya existen en los países de origen, la falta de oportunidades, la violencia, lo que sea que impulse a migrar, con los factores de estrés del propio proceso migratorio y de la vida del país de destino. Discriminación, miedo a la deportación, separación familiar, barreras de idioma, culturales. Claro. Reconoce que la salud mental es un desafío transnacional, ¿sabes? Afectado por factores sociales, económicos, políticos, que van más allá del individuo. Su trabajo en Santiaguatitlán y lo que observa en Nueva York son como dos caras de la misma moneda. Llegando ya hacia el final del recorrido que nos propone el artículo, se perfila el sueño de la doctora Paniagua, su visión a largo plazo. Sí, y es una visión que resume muy bien todo su trabajo y su filosofía. El artículo la cita diciendo que su sueño es que en Guatemala las personas con un problema de salud mental tengan la oportunidad de recuperarse, que no tengan que enfrentarlos solos, que sus familias tengan apoyo. Es un llamamiento a la esperanza y también a la acción colectiva. Y define la recuperación de una manera muy amplia, muy humana. No es solo que desaparezcan los síntomas. Dice, la recuperación no es solo un tratamiento o una pastilla, es volver a trabajar, estudiar, sentirse parte de la comunidad. Habla de reintegración, de propósito, de vida plena. Y para canalizar este esfuerzo, menciona su fundación. Fundamental. Esa es la clave, esa es la esencia de la recuperación orientada a la persona, ¿no? Un enfoque que va más allá del modelo puramente biomédico. Se centra en la dignidad, en la ciudadanía, en el derecho a tener una vida significativa a pesar de la enfermedad. Y su compromiso es a largo plazo, ¿eh? Es consciente de lo enorme que es el desafío. El artículo cierra con una frase suya que mezcla realismo con una determinación que admira, la verdad. Sé que es un sueño difícil, pero trabajo para eso. Espero que me queden unos 30 años más para seguir intentándolo. 30 años más intentándolo. Es una declaración de perseverancia impresionante. Desde luego. Pues sí, realmente una historia potente, que entrelaza dedicación personal, rigor científico y una humanidad profunda. El trabajo de la doctora Alejandra Paniagua, ese puente que decíamos entre Nueva York y Santiaguatitlán, nos deja lecciones muy valiosas. Sobre la importancia crítica de la salud mental, sí, pero sobre todo del poder que tienen las soluciones que nacen de la propia comunidad y que respetan la cultura local. Sin duda. Y más allá de admirar su labor, que también, su historia yo creo que nos invita a reflexionar, algo que podemos aplicar en nuestros propios entornos. Nos plantea la pregunta, ¿cómo podemos nosotros, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestras comunidades, contribuir a crear espacios donde la gente que enfrenta desafíos de salud mental se sienta de verdad aceptada, comprendida, integrada? Su trabajo nos recuerda que la recuperación no pasa solo en la consulta del médico, ¿sabes? Se teje en el día a día, en la red de relaciones, en la mirada compasiva y en el apoyo mutuo que podamos ofrecer. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Este relato lleno de humanidad, de solidaridad y de compromiso médico proviene de un artículo de la serie Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos tanto dentro como fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala, con productos que preservan la tradición, que abren oportunidades económicas y que contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.